Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches, sean bienvenidos todos los participantes a este webinar por parte de la segunda especialidad en nutrición clínica con mención en nutrición oncológica. Vamos a esperar unos segundos que estén conectándose los participantes. Voy a dar una pequeña pausa, creo que sí, ya están todos. Ahora sí, nuevamente reitero las muy buenas noches con todos los presentes a este webinar por parte de la segunda especialidad de nutrición clínica con mención en nutrición oncológica de la Universidad Norbert Wiener. El día de hoy, como ya se ha hecho una muy buena costumbre por parte de la especialidad, es siempre brindar información académica actualizada. Y quién más que siempre contar con profesionales expertos en la materia, en la parte de nutrición oncológica. Y justamente el día de hoy nos va a acompañar en una ponencia el licenciado magíster Israel Villacorta Álvarez. Él es nutricionista clínico con más de 10 años de ejercicio profesional, es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. También es especialista en nutrición clínica con mención en nutrición oncológica de la Universidad Norbert Wiener, también es parte de la Casa Wiener. Tiene una maestría en nutrición clínica en medicina por la Universidad CEU San Pablo de España, diversos diplomados en tanto en la parte de soporte nutricional como nutrición deportiva. Y en cuanto a su experiencia profesional, comentarles de que él es nutricionista clínico que actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Tanto en la parte de pediatría y también en la UCI pediátrica. Así también es docente de pre y posgrado en diversas universidades. Licenciado Magíster, especialista Israel Villacorta, muy buenas noches. Un placer tenerlo aquí en esta sala. Y bueno, el tema que nos va a traer el día de hoy es la alimentación en radioterapia, que es un tema muy importante justamente para estos pacientes. Profesor Israel, muy buenas noches nuevamente y bienvenido. Buenas noches, Edison. Gracias por la presentación. ¿Me logran escuchar? ¿Se escucha? Sí, sí, lo escuchamos bien. Ya podría comenzar, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches nuevamente con todos. ¿Me confirman, por favor, se logra visualizar la presentación? Sí, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Listo. Muy bien, estimados. Buenas noches con todos, colegas. El día de hoy nos reúne, ¿no?, la presentación. Vamos a hablar sobre la alimentación en radioterapia, ¿no? Bueno, el logro de la sesión, bueno, al menos abarcar la primera parte, ¿no? Ya que en sí, ¿no?, la especialidad, ¿no?, como ustedes seguramente lo van a llevar más adelante, el tema de radioterapia es un tema tan amplio, ¿no?, que podemos verlo por órganos o por enfermedades, ¿no?, que podrían tener nuestros pacientes. No es lo mismo que un paciente, por ejemplo, presenta algún tipo de tumoración en cabeza y cuello, que nutricionalmente son los que más van a estar venido a menos, que un paciente que esté recibiendo radioterapia, ¿no? Por un cáncer, ¿no? Una tumoración en pelvis, ¿no? Un cáncer ginecológico, ¿no? O un cáncer de un tipo de tumor de abdomen, ¿no?, ya sea colon, ¿no?, estómago. Entonces, dependiendo de la zona a irradiar, en pocas palabras, ¿no? Va a ser distinto el manejo nutricional y puede ser individualizado, ¿no? Al menos la primera parte es lo que queremos que quede grabado en la sesión de hoy, ¿no? Al finalizar, que ustedes puedan analizar críticamente el impacto, ¿no?, que tiene la radioterapia sobre el estado nutricional y metabólico del paciente oncológico, ¿no? Muy bien. Bueno, recordar todo paciente oncológico no tiene a lo largo de su estancia hospitalaria, ¿no? Un montón de tratamientos que se le puede realizar, ¿no? Como ya mencionaron, yo trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en INEN, cual tenemos muchas terapias que se puede realizar en un paciente, siendo lo más convencional, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que sea un cáncer de mama, ¿no? El cáncer de mama normalmente puede tener una operación, una mastectomía, ya sea parcial, radical, podrían quitar ganglios, ¿no? Y luego puede ser sometido a una quimioterapia, en el caso del cáncer de mama, una terapia sistémica, luego una terapia local, o antes una terapia local, ¿no?, y luego una terapia sistémica, dependiendo de los protocolos que se sigan, y luego seguir con una hormonoterapia, ¿no?, con dosis de hormonas supresoras, ¿no?, como
anastrozol, ¿no? Entre otros. Ese es el camino que todo paciente oncológico pueda seguir, ¿no? Puede seguir. Ahora, en el caso que nos concierne hablar hoy día, solamente es de uno de los tantos tratamientos que se puede hacer, ¿no? Ustedes ya habrán escuchado que dentro del tratamiento oncológico también tenemos terapia biológica, inmunoterapia, ¿no? Braditerapia, distintos tipos de terapia dirigida, ¿no? Como se conoce actualmente. Muy bien, entonces en lo que nos concierne hoy, ¿qué es la radioterapia, no? La radioterapia no es nada más que el uso de radiaciones ionizantes, ¿no? Se usan distintos tipos de frecuencias, radiofrecuencias, ¿no? Distintos tipos de isótopos no radioactivos, con el fin, ¿no? De dañar las células cancerosas, ¿no? Pero algo interesante es que a la par que se daña, ¿no? O se trata, porque directamente los rayos van a atacar directamente el núcleo celular, destruyendo el ADN, ¿no? De estas células y causando apoptosis, causando muerte, necrosis celular, también puede dañar a las células colindantes, ¿no? A las células que están cercanas, ¿no? Entonces, es un cuando vemos radioterapia, vemos que es un paciente, ¿no? Que vamos a tener tanto células buenas, ¿no? Dañadas, como células malas, ¿no? O cancerosas. Los efectos secundarios, como estaba mencionando, va a depender, ¿no? De acuerdo a la zona donde se irradia el paciente, ¿no? Siendo nutricionalmente los pacientes que más pueden desarrollar malnutrición, desnutrición, los pacientes que tengan cánceres o tumores de cabeza y cuello, ¿no? Debido a que estos pacientes, al dañar, ¿no? Directamente la zona de deglución, precisamente, ¿no? De alimentos, el paciente no va a poder muchas veces ni deglutir ni alimentos ni líquidos, ¿no? Disminuyendo mucho la ingesta del paciente y siendo muchas veces, ¿no? Necesario el uso de algún tipo de suplemento nutricional o soporte nutricional, ya sea por nutrición enteral o en algunos casos nutrición parenteral, ¿no? Tenemos pacientes que por el nivel de tumoración que llega, ¿no? Y eh, pongamos que el paciente llega muy tarde, ¿no? A la atención hospitalaria o a la atención especializada, pues el paciente llega prácticamente sin comer y sin tomar líquidos a veces 1 o 2 días, ¿no? Entonces un paciente muy venido a menos, ¿no? Pacientes con cabeza y cuello, muchas veces vemos pacientes que en 3 meses no ha perdido 10 a 15 kilos, ¿no? En adultos. Muy bien, entonces las presentaciones, los problemas nutricionales, ¿no? Alimentarios, ¿no? Que podría tener una persona puede variar, ¿no? Y puede verse, como he mencionado, de acuerdo a la zona o al tipo de cáncer que se tenga, ¿no? Dentro de las especialidades, ¿no? Me tocó enseñar en varias universidades, en el posgrado también, eh, podemos ver el cáncer y el tratamiento nutricional de acuerdo a los órganos, ¿no? Podría ser un tratamiento, una terapia nutricional, ¿no? Para pacientes con cáncer de cabeza y cuello, ginecológico, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, como mencionaba, los problemas van a ser dependiendo en qué zona estemos irradiando, ¿no? Por ejemplo, si irradiamos las zonas de cabeza, cuello, pecho, esófago, ¿no? Tenemos pacientes, ¿no? Con cambios en el sabor de la comida, nosotros llamamos disgeusia, ¿no? Sequedad de la boca, ¿no? Serostalmia, o cerosis, ¿no? Bucal, problemas en los dientes, en las mandíbulas, pacientes que puedan tener problemas en encías, sangrado, ¿no? Muchas veces, heridas, ¿no? Que el paciente va a ser muy dificultoso poder deglutir o poder tener una ingesta total, ¿no? De alimentos. Eh, Dificultad para deglutir, ¿no? Lo que nosotros conocemos normalmente como disfagia o dinofagia, ¿no? O disfagia con dolor, ¿no? Eh, Dolor a la hora de pasar el alimento y mucositis, ¿no? Acuérdense que la mucositis podemos encontrar la versión sistémica, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de quimioterapia, ¿no? Como un efecto adverso, que puede ser desde la boca hasta el ano, o esta versión de mucositis, que es una mucositis local, ¿no? Dependiendo de la zona que se irradia, en este caso cabeza y cuello, ¿no? Muy bien, entonces, algo interesante que hay que aprender, no sé si no se sabía hasta ahorita, o si ya lo sabían, ¿no? Es que la radioterapia, como muchos fármacos, tiene un efecto acumulativo, ¿ok? Normalmente las terapias oncológicas, el paciente no siente los malestares el primer ni el segundo día, ¿no? Muchas veces el fármaco o la terapia tiene que hacer efecto varias sesiones, ¿no? Para que recién pueda el paciente presentar los síntomas que hemos mencionado, ¿no? Eso es lo que llamamos es una terapia con efecto acumulativo, ¿no? Durante la radioterapia es muy probable, ¿no? Que los síntomas de impacto nutricional se dé en la tercera semana, ¿no? De la terapia.
¿ok? La terapia, la, la radioterapia de intensidad modulada, ¿no? Podría ser de 30 a 35 sesiones, que son los más usuales en estos tipos de pacientes de cabeza y cuello, ¿no? Podría ser interdiaria, ¿no? Podría ser semanal, dependiendo, ¿no? Eso va a ser del manejo médico, ¿no? Que tengan con el paciente. Sin embargo, ¿no? Los pacientes pueden desarrollar estos síntomas a veces más temprano y si tienen condiciones preexistentes, por ejemplo, no pongamos que tengamos pacientes que tengan hipertensión crónica, ¿no? Y estén recibiendo los sartán, el que puede causar, ¿no? En el paciente serostomía, agregado a la radioterapia, pues esto lo va a agravar, ¿no? Entonces habría que valorar qué fármacos previamente esté consumiendo mi paciente, cómo ha sido su estilo de vida, si el paciente ha sido fumador y el cáncer de esófago, por ejemplo, pongamos, o de cuerdas vocales, ¿no? De laringe, ha sido por ser un fumador crónico. Entonces, eso más el tratamiento de radioterapia puede aún destruir más las células y que el paciente no sienta los sabores de la comida, ¿no? Si sea un paciente que ha tenido una inmunosupresión previa, ¿no? Pongamos que sea un paciente que venga con VIH, tenga candidiasis oportunista, y a la vez le aplicamos radioterapia, pues puede ser que el paciente desarrolle más rápido candidiasis otra vez. ¿No? Entonces, habría que valorar qué tipo de paciente estamos teniendo al frente, ¿no? La variedad puede ser muy grande, ¿no? Muy grande. La disfagia que ya vimos, el trismus, que pueden incrementar, ¿no? El riesgo de tener una ingesta inadecuada, ¿no? Acuérdense que dentro de los dominios, ¿no? De los problemas nutricionales, según el ADA, ¿no? La Asociación de Dietistas Americanos, ¿no? Uno de los problemas que puede resolver el nutricionista siempre va a ser los problemas de ingesta, ¿no? Acá literalmente, ¿no? La radioterapia puede influenciar directamente y ser un problema, ¿no? Un problema de una causa, una etiología de ingesta insuficiente, ¿no? Ingesta vía oral insuficiente. Los pacientes con terapia de protones, ¿no? También pueden tener menos efectos secundarios y más retrasados, lo cual disminuye su necesidad de nutrición enteral, ¿no? ¿Qué medidas debemos tomar como nutricionistas? ¿No? Nosotros, todo, entiendo, como estamos en un posgrado, ¿no? Todos los que estamos acá presentes somos profesionales. ¿Qué medidas debemos tomar? Primero, saber que ahora como nutricionistas trabajamos en un equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, discutir cuál es el plan del tratamiento con todo el equipo, ¿no? Recordemos que a veces nuestro paciente a veces tiene que hacer una prehabilitación quirúrgica, ¿no? Ahora se sabe que para que el paciente pueda entrar bien y pueda tener una buena recuperación, menos riesgo de mortalidad, menos estancia hospitalaria, pues es recomendable, ¿no? Que a nuestro paciente le podamos nutrir antes, ¿no? Eso es lo que llamamos prehabilitar al paciente, ¿no? Para prepararlo para la cirugía. Entonces, si es que el tumor es muy grande, el paciente muchas veces, hablando exactamente, ¿no? De la primera parte que estamos mencionando, de cabeza y cuello, ¿no? Nuestro paciente está muy venido a menos, está muy desnutrido, con mucho bajo peso, entonces habría que evaluar la necesidad de dar una sonda de alimentación profiláctica. O sea, antes de que inicie cualquier tipo de tratamiento de radioterapia o algún tipo de tratamiento quirúrgico, es recomendable que el paciente prehabilitarlo, ¿no? Prehabilitarlo. Entonces, darle nutrición, dependiendo cómo vendrá mi paciente, porque al menos lo que puede llegar a venir nuestros pacientes en Perú, no, vienen pacientes con muchas veces no consumen ni siquiera o muy poca cantidad de líquidos, ¿no? Y está no consumiendo sólidos, solamente alimentación a base de caldos, sopas, ¿no? Mazamorras, en la última semana, ¿no? Así están en una semana, 2 semanas, 3 semanas o un mes, ¿no? Entonces, nuestro paciente que llega así, pues lo primero es evitar realimentación, ¿no? Suplementar, ¿no? Tiamina, 200 miligramos, ir dando calorías poco a poco en adultos, ¿no? 15 kilocalorías por kilogramo de peso, ir aumentando poco a poco 5 kilocalorías cada 2, 3 días. No todo lo que nosotros conocemos para evitar realimentación es muy importante tratar en esos tipos de pacientes porque sí, como mencionaba, llegan con una ingesta de menor de 500 calorías, ¿no? Mucho menos de 1000 calorías. Entonces, habría que evaluar qué tipo de paciente está llegando, ¿no? A la hospitalización o a la emergencia, ¿no? En este caso. Preguntar también sobre la magnitud del tratamiento, ¿no? Al equipo médico, ¿no? Y si incluye radiación bilateral del cuello, ¿no? Muchas veces podemos tener pacientitos que el tumor es bilateral, es solo un lado, amerita que sea en ambos lados, porque dicha radiación pues va a hacer que el paciente tenga una estancia hospitalaria más prolongada y demore más la ingesta de alimentos, ¿no? En el paciente. El paciente muchas veces no va a poder deglutir, pues habrá que ponerle una sonda nasogástrica, si no habría ningún problema pues de vaciamiento gástrico, ¿no? En el paciente.
Habría que identificar también si hay pérdida de peso, como mencionamos, significativa. Pueden usar los porcentajes de pérdida de peso, porcentaje de peso usual, que ustedes lo conocen, ¿no? Muy bien, y como he mencionado antes del inicio de la radioterapia, ¿no? ¿Cómo ha sido su peso anterior? Medidas que debemos tomar también con respecto a la colocación de la sonda, hay que evaluar, ¿no?, al paciente antes del inicio de la radioterapia, el peso, la presencia de disfagia de mi paciente, evitar aspiración, ¿no? Acuérdense de eso, el pacientito puede llegar a hacer microaspiraciones, entonces habría que evaluar con un oxímetro, ¿no?, un pulso oxímetro, poner al paciente, ¿no?, y someterlo a lo que ahora llamamos a un test o ingesta de alimentos, ¿no?, con distintos tipos de viscosidad, ¿no? Puedo usar hay distintos tipos de tablas, ¿no?, para poder medir la viscosidad de líquidos, ¿no?, o de alimentos. Y con eso puedes ver si mi paciente está haciendo microaspiraciones, ¿no?, si mi paciente desatura. Podríamos hacer ese tipo de pruebas con nuestros pacientes, siempre controlado, ¿no?, dentro de la estancia hospitalaria, para evaluar disfagia, o si no, hacerle una fluoroscopía, ¿no?, para poder ver si es que mi paciente puede deglutir, ¿no? Otras complicaciones que predispongan, ¿no?, la ingesta inadecuada, considerar algunas comorbilidades, la edad del paciente. Acuérdense que mientras mi paciente es mayor, ¿no?, más de 60, 65 años, aparte, nosotros conocemos la disfagia como la entidad patológica, pero los adultos mayores presentan la prebisfagia, ¿no?, que es normal por la edad, no es propio de la edad. Entonces, el pacientito, mientras más edad tenga, va a ser más difícil que el paciente pueda deglutir. Acuérdense que deglutir líquidos es mucho más difícil que deglutir sólidos. Entonces había que valorar qué tipo de paciente tenemos, ¿no? La dentadura del paciente, otras comorbilidades, como había mencionado, si alguna enfermedad que podría causar a la larga algún tipo de deterioro cognitivo, habría que evaluar también en el paciente, ¿no? Si el paciente es candidato, verificar si el seguro del paciente cubre la colación de dispositivos e insumos. Eso es muy importante, ¿no? Porque podemos nosotros prescribir al paciente todo, ¿no? Pero si vemos que el paciente necesita una sonda especial, justamente el hospital donde trabajemos o el lugar donde estemos, no tenemos el material apropiado, ¿no? Hay sondas que tienen que ser transpilóricas, o sea, quiere decir una sonda nasoyunal, ¿no?, que es un insumo costoso, ¿no? Entonces, evaluar, ¿no? Evaluar y verificar con el paciente qué es lo más propicio para él, ¿no? Determinar si el paciente se puede autoadministrar los nutrientes enterales. Esto es muy importante, sobre todo si tenemos pacientitos que van a recibir la terapia nutricional artificial, ¿no?, en casa, ¿no?, a domicilio, porque como es una prehabilitación, el paciente no va a estar internado, ¿no? Hay que mandarlo a casa, prehabilitarlo, ¿no?, darle las pautas a los cuidadores o a la familia, y el paciente volverá, ¿no?, luego a sus controles, y cuando ya todo esté cubierto, pues irá a su tratamiento, ¿no? Revisa la literatura actual con respecto a la necesidad de una sonda de alimentación, y si el paciente ya es portador de sonda, evaluar su peso, tolerancia gastrointestinal, condiciones de la sonda. Es muy importante esto sí se suele hacer normalmente en consulta, ¿no?, en el hospital, y otros aspectos que afecten el estado nutricional, ¿no? Muy bien, dentro de la evaluación nutricional, ustedes como profesionales nutricionistas ya conocen el tipo de evaluación ABCD, ¿no?, de los libros, lo más común. Antropometría, bioquímica, clínica y dietética, podrían usar la ecológica, la funcional, también podría valorarlo, pero al menos considerar los 4 puntos es lo más vital, ¿no? Que hay que recordar, ¿no?, que como había mencionado en cabeza y cuello, el 75-80% de estos pacientes tienen pérdida de peso significativa, o sea, han perdido bastante peso, ¿no? El 35 al 60% tienen algún grado de malnutrición al momento del diagnóstico, ya sea por vía oral obstruida, no pasan los alimentos, la carga tumoral, la anorexia, la caquexia propia de la enfermedad. Es necesario que el nutricionista esté incluido, ¿no?, en todas las fases del cuidado del paciente, como he mencionado, no solamente cuando el paciente esté luego de la operación o luego del tratamiento oncológico, sino antes, ¿no?, desde la prehabilitación, ¿no?, quirúrgica, o la prehabilitación del paciente, ¿no? Ya que el riesgo de malnutrición o ingesta inadecuada puede ocurrir en cualquier fase, ¿no? Eh, Acá tenemos los principales síntomas de impacto nutricional que puede estar asociado, como había mencionado, a la radioterapia, ¿no? Disgeusia, como habíamos mencionado, ageusia, no siente las comidas del paciente, ¿no? Serostomía, el paciente tiene sequedad bucal, mucositis, odinofagia, disfagia, candidiasis, ¿no?, secreciones incrementadas o espesas. Pueden ser muy variados, ¿no? Hay pacientes que o no tienen salivación o tienen excesiva salivación, ¿no? Entonces la presentación es muy sui generis, ¿no?, de cada paciente. Náuseas, anorexia, ¿no? Anosmia, ¿no?, también podría ser. En quimioterapia, el paciente también puede tener las mismas presentaciones o pueden ser muy variadas, pero
si el paciente tiene terapia combinada, no tanto radioterapia como quimioterapia, podría incrementarse los requerimientos nutricionales, ¿no? En caso las dosis de, por ejemplo, de altas de cisplatino, junto con la radioterapia. Cisplatino es un componente quimiostático. Entonces, el cisplatino junto con la radioterapia podría hacer que incremente más los requerimientos nutricionales de mi paciente, ¿no? Por el estrés metabólico que está teniendo por la terapia. Acá tenemos unas imágenes, ¿no? Para los que de repente nunca han visto a un paciente con mucositis o llagas en la boca. No es una inflamación, ¿no? En el interior de la boca. Puede afectar también la garganta, ¿no? Que estamos irradiando toda la zona de la cabeza. Y puede generar úlceras, llagas dolorosas, ¿no? El paciente muchas veces no puede comer nada, ¿no? Literalmente no puede ni deglutir líquidos. Entonces habría que valorar en algunos casos nutrición parenteral eh, por algún tiempo, ¿no? O si no, algún tipo de dispositivo como una sonda enteral, o si el paciente lo permite y tolera, podríamos darle un suplemento de nutrición oral, ¿no? Como una fórmula de densidad calórica elevada, ¿no? De 1,5, 2, ¿no? Hiperproteica, ¿no? Que me aporte en una toma unos 20 gramos de proteína, ¿no? Es una buena forma, ¿no? De poder nutrir a mi paciente, ¿no? 15, 20 gramos de proteína, ¿no? Siempre en presentaciones, como estamos hablando de pacientes oncológicos, presentaciones que no sean reconstituidas, ¿no? No en polvo, de preferencia en líquido, ¿no? Las intolerancias que mi paciente, bueno, dentro de la experiencia, ¿no? Que tenemos con los pacientes, estas son las intolerancias más frecuentes que pueden presentar, ¿no? Muchos pacientes pueden presentar una, dos, varias, todas, o algunas veces ninguna, ¿no? Dependiendo cómo el paciente responda al tratamiento, ¿no? Algunos pacientes presentan intolerancia al ácido, ¿no? Los alimentos cítricos, los ácidos, causan dolor, ¿no? Directamente. Algunos pacientes pueden presentar intolerancia a los dulces, ¿no? Hay pacientes, no sé, más en pediatría, ¿no? Tienen, por ejemplo, caries dental, o también en adultos, ¿no? Y aparte la radioterapia incrementa el dolor, ¿no? Los alimentos muy calientes podrían irritar, ¿no? La cavidad eh, justamente oral. Acuérdense, por ejemplo, es como cuando uno le sacan la muela, ¿no? Del juicio. Normalmente le dicen, pueden consumir frío, ¿no? Pero caliente no. No es muy parecido en este caso, ¿no? Los alimentos picantes, pues obviamente pueden irritar la mucosa oral. En los alimentos muy compactantes, estamos hablando, por ejemplo, de los alimentos tipo filosos, también se le conoce. Por ejemplo, estamos hablando de canchita, alimentos que se puedan pegar, ¿no? Dentro de la mucosa oral, algunos tipos de purés, ¿no? Eh, eh, Sobre todo alimentos filosos, ¿no? Normalmente. Como el tema de hoy es alimentación, ¿no? Bueno, nosotros somos nutricionistas, conocemos estos grupos de alimentos. Una forma didáctica que puede enseñar al paciente podría ser como alimentos energéticos, formadores, protectores, ¿no? Antes, reguladores, ¿no? Y las presentaciones, pues, deberíamos ser consistencias tipo purés, tipos licuados, ¿no? Recordar, ¿no? Es una manera, pues, hablando de la dietoterapia un poco, ¿no? Siempre nuestros pacientes comúnmente, y sobre todo en oncología, ¿no? Piensan que los caldos, ni tipo caldos, por ejemplo, de estos tipos de cuy, ¿no? De gallina, estos tipos de de animales, ¿no? Tienen más concentración, según ellos, ¿no? Sus mitos, ¿no? De más energía, ¿no? Les hace bien. Como tiene calor, les hace sentir mejor, ¿no? Sobre todo en pacientes que tenemos de provincia, ¿no? Pero nosotros como nutricionistas sabemos que el alimento sólido tiene mucho más energía, más nutrientes. Entonces siempre dar un intermedio entre ambos, ¿no? Podría ser una preparación tipo espesa, tipo purés, pero si mi paciente pudiera tolerar alimentos sólidos, pues siempre ofrecer más alimentos sólidos, ¿no? ¿Qué pautas debemos tener simples, ¿no? Que podemos tener como mensajes claves, ¿no? De esta ponencia, ¿no? Dar porciones pequeñas, frecuentes en los pacientes, de consistencias suaves, uniformes, alimentos jugosos, ¿no? Como estamos teniendo en el caso de cabeza y cuello, pacientes, por ejemplo, que les dificulta mucho deglutir los alimentos, tenemos que dar alimentos que puedan ayudar a resbalar, ¿no? Con tipo de salsa, ¿no? Que no sean secos, ¿no? Por ejemplo, un pollo a la plancha, sino que tengan algún tipo de salsa, ¿no? Beber abundante líquido le puede ayudar al paciente, ¿no? Alimentos tibios, temperatura ambiente o fríos, como he mencionado, en el caso de los líquidos, alimentos no ácidos, no picantes, ¿no? Las preparaciones, pues, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Cómo sería hablando técnicamente, ¿no? Pero la textura y consistencia, pues, literalmente tiene que ser blanda, ¿no? Tipo guisos suaves, cremas, purés de tubérculos, ¿no? Verduras, menestras. Acuérdense que como es cabeza y cuello,
no estamos hablando de gastrointestinal, de repente no tiene diarrea, mi paciente, al contrario, puede estar estreñido, pues podríamos usar leche, ¿no? Lácteos, leche con cereales, ¿no? Para aumentar el aporte energético, o helados, ¿no? Helados cremosos. Y en el caso de tener que enriquecer el alimento, podríamos usar dentro de las preparaciones queso licuado, ¿no? Claras de huevo, pescado, aves desmenuzadas, ¿no? Aceite de oliva, sacha inchi, o suplementos nutricionales orales. No podemos decir marcas, pero ustedes conocen, ¿no? La clave es que sea un suplemento nutricional. Si el paciente come poco, pues darle con una densidad energética elevada, ¿no? Mayor de 1,5, ¿no? Y con una gran fuente de proteína, porque ustedes como conocen las guías ESPEN, ¿no? De oncología de 2021, que es la última que salió para oncología, siempre la cantidad de proteínas, ¿no? Que se recomienda a un paciente oncológico es mayor de 1, ¿no? 1,5 idealmente llegar en los primeros 7 días, ¿no? Y de calorías, pues podría ser 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso en adultos, ¿no? Hablando de adultos. Muy bien, entonces hablando técnicamente, ustedes conocen, pueden encontrar dentro de los suplementos nutricionales, ¿no? Ahora hay thickness, ¿no? Para poder pesar los líquidos, ¿no? Eh, y poder darle la consistencia que nosotros estamos buscando, ¿no? Consistencias tipo almíbar, ¿no? Tipo miel, tipo pudín, ¿no? Dependiendo del tipo de consistencia y haciendo estos test, como había mencionado, con oxímetro, para ver si mi paciente no hace microaspiraciones. Y pues podríamos también ver si mi paciente no desatura, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Evaluar eso. Podríamos tener también al lado, ¿no? Dentro del equipo multidisciplinario, un foniatra, ¿no? Como tenemos en el hospital también, para que pueda hacer la terapia de deglución. Pero al final es parte de un trabajo en equipo, ¿no? El nutricionista al final es el que debe dar el alimento para la terapia, ¿no? Nosotros conocemos la estandarización, ¿no? Internacional de disfagia, ¿no? Nosotros tenemos, en el caso, por ejemplo, de bebidas, ¿no? Los alimentos o los tipos de consistencia que no van a ser recomendados en este caso, pues pueden ser tipo fina, ¿no? Los más recomendados y los más seguros, ¿no? Siempre son los tipo 3, tipo 4, ¿no? Tipo purés o extremadamente espesa o licuados, ¿no? Moderadamente espesa. Siendo los transitivos, a veces pacientes que puedan tolerar mejor, que no tengan tanto problema de disfagia, ¿no? Recordar que hay muchos tipos de formas de evaluar. Una de las formas más clásicas es con una jeringa de 10 milímetros, ¿no? Dependiendo dónde se quede el sedimento, ¿no? Estamos hablando del tipo de espesor, ¿no? Que tenga, o viscosidad que tenga el alimento, ¿no? Eso es lo que le estaba mencionando, ¿no? De las guías ESPEN del 2021, las últimas, ¿no? Algunas consideraciones relevantes en el caso de radioterapia, ¿no? Que podemos llevarnos de la ponencia de hoy es que la radioterapia, ¿no? Nosotros tenemos que tomar sumamente importancia, como estaba mencionando, por eso la primera parte es, todo lo que estaba hablando era para pacientes con cabeza, con radioterapia de cabeza y cuello, ¿no? Esos pacientes sí o sí hacen mucha desnutrición, ¿no? Porque al no poder consumir los alimentos como comúnmente comemos todos, ¿no? Por vía oral, el paciente pues está muy venido a menos, ¿no? También habría que considerar la radioterapia que es en el tracto gastrointestinal o en tórax. También tenemos que dar una adecuada ingesta de suplementos. Si mi paciente no consume la suficiente energía, pues habría que dar suplementos de nutrición oral, como hemos mencionado, o SNO, ¿no? En español, para poder tener estas características que he mencionado, ¿no? Esa cantidad de densidad energética, esa cantidad de proteínas. Lo que también podemos recomendar, ¿no? En nuestros pacientes es tener una adecuada educación nutricional, ¿no? Lo que estábamos mencionando, sobre qué tipo de alimentos debemos consumir, cuáles no, ¿no? También el uso de dispositivos enterales, ¿no? Ya sea una sonda nasogástrica, una sonda percutánea, si es que el paciente no va a resolver, de repente si es un cáncer de esófago y hay que quitar todo el esófago, no va a resolver. Entonces habría que valorar qué tipo de dispositivo tendríamos que dar en el paciente. Y si no, dar nutrición parenteral, ¿no? Evaluar si mi paciente no está teniendo una insuficiencia gastrointestinal. En algunos casos podría ser recomendado, en el caso de diarreas, enteritis, todavía está en estudio, ¿no? Pero el consenso es, podemos dar glutamina, ¿no? En dosis de 0,3, 0,5 gramos por kilo de peso en nuestros pacientes. Se ha visto algunos tipos de mejoría, pero está en estudio, ¿no? No es que completamente hay dos posturas, ¿no? En cuanto a eso. Muy bien, eso es en el caso de cabeza y cuello, ¿no? Que es, como he mencionado, lo que más podemos encontrar en nuestros pacientes con desnutrición, ¿no? Por tumores de cabeza y cuello, ¿no? Esófago, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando.
El otro gran grupo que concierne al nutricionista, podemos hablar de un montón de partes, ¿no? De aparatos o de órganos, pero en general el otro gran grupo pues podrían ser radiación o radioterapia en abdomen y pelvis, ¿no? Ya sean cánceres ginecológicos, cervix, ¿no? Cuello uterino, o abdomen, ¿no? Como colon, ¿no? Que es lo más común en este caso. Entonces los efectos secundarios podrían ser diarrea, ¿no? Que pueda tener mi paciente. Ya saben, la diarrea se caracteriza por las ocasiones de heces fecales líquidas, ¿no? Habría que ver la escala, ¿no? Que están ustedes estudiando, ¿no? Distensión abdominal, ¿no? Afección en la que el abdomen o el vientre se siente lleno, apretado, ¿no? Un abdomen hinchado, distendido. Estreñimiento, el paciente ya saben que no evacúa, no tiene posiciones muy duras. Habría que valorar, ¿no? Cuánta fibra está consumiendo mi paciente. Y el meteorismo, ¿no? También, o también llamado flatulencias, ¿no? Para que los pacientes lo puedan entender. Meteorismo incrementado, ¿no? Obviamente. ¿Qué hacer? Pues, ¿no? Prácticas sencillas, ¿no? En caso de diarrea, ¿no? Preferir alimentos de temperatura ambiente, evitar temperaturas extremas. Como he mencionado, eso es por efecto, ¿no? De temperaturas. Temperatura muy caliente o muy fría puede ser que mi paciente empeore la diarrea. Control de alimentos, controlar alimentos tipo grasos, ¿no? Frituras, picantes, dulces, ¿no? Entonces al paciente le recomendamos unas cosas en consultorio, pero el paciente hace otras cosas en casa, ¿no? O fuera de casa. Entonces hay que tener en consideración eso. Y aumentar la ingesta de mazamorras, ¿no? Alimentos pues ricos en pectina, ¿no? Pera, membrillo, durazno, ¿no? Ustedes ya conocen esos tipos de fibras, ¿no? Solubles. Entonces, en el caso de los cárnicos, pues las carnes blancas van a ser siempre las más preferidas, ¿no? Carne de pollo, pescado, pavita, ¿no? Carnes blancas, claras de huevo, ¿no? En omelets, preparaciones tipo hervido, a la plancha, ¿no? Al vapor, al horno. En el caso de verduras, podríamos dar zanahoria, hervidas, ¿no? En purés. En el caso de frutas, como he mencionado, la fruta en caso de diarreas, pues sería para aprovechar la pectina, ¿no? Presente en fibra soluble de ese tipo de frutas, como manzana, pera, membrillo, ¿no? Plátanos, en tipo mazamorras, purés, compotas. Y cereales, pues, podemos dar arroz, sémola, fideos, maicena, ¿no? Y tubérculos, pues, yuca, papo, yuco, ¿no? No habría ningún problema en este tipo de alimentos, ¿no? Con nuestros pacientes. Evaluar los lácteos, ¿no? Por las diarreas, quitarlos. Y en el caso de estreñimiento, dentro de lo que se pueda, pues, tenemos pacientes en consulta ambulatoria, en la actividad física, el consumo de granos enteros, cereales andinos, ¿no? En el caso de Perú. Y frutas y verduras, ¿no? A ración de dos frutas, tres frutas al día, dos porciones de verduras al día y una buena hidratación, ¿no? El paciente, dependiendo, ¿no? Si tenemos un paciente muy mayor, ellos no tienen venido a menos, ¿no? Los sensores de sed, ¿no? Entonces, dar, ¿no? De manera prescrita, ¿no? Líquidos, ¿no? Podría ser de 35 cc por kilogramo de peso, una buena prescripción, ¿no? Daremos un resumen, ¿no? De lo que estábamos hablando. ¿Cómo sería la cantidad de lácteos? Pues en el caso de diarrea no es aconsejable, en el caso de estreñimiento sí, frutas no es aconsejable en el caso de diarreas, en el caso de estreñimiento sí, verduras no es aconsejable en el caso de diarreas, en el caso de estreñimiento sí, menestras no es aconsejable en el caso de diarreas, en el caso de estreñimiento sí, líquidos en ambos va a ser aconsejable, cereales integrales son con cáscara, en el caso de estreñimiento sí, y mazamorras sí, en el caso de las diarreas, con las frutas que son ricas en pectina, ¿no? Como habíamos mencionado. Acuérdense que la pectina va a ser esta función de agarrar, pues, ¿no? El agua, ¿no? Y evitar que se pierda en heces, ¿no? Entonces es una muy buena forma de verlo, ¿no? Podemos nutrir al paciente. En este caso, de no empeorar el problema de las diarreas, ¿no? Muy bien, entonces para ir terminando, vamos a mostrar por grupos de alimentos, en el caso de la radioterapia, y hemos visto la cantidad que se recomienda, ¿no? De proteína y energía es como para cualquier otro paciente oncológico, ¿no? Lo ideal siempre es usar fórmulas de regresión, pueden usar tipo Harris-Bennett con un factor de lesión de repente 1.3 o 1.5, o agregar, si tuviera desnutrición mi paciente, un factor de lesión más eh, o mayor porcentaje, no de factor de lesión. Y en el caso, por ejemplo, si fuera un cáncer de tórax, cáncer de pulmón, es uno de los cánceres con mayor mortalidad, entonces habría que darle un poco más de calorías, ¿no? Al paciente. Pero en general, todo paciente oncológico que tenga un estado nutricional no venido a menos, o sea, no desnutrido, pues según las guías de ESPEN, ¿no? Siempre van a recomendar entre 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso, que todo puede variar de acuerdo al paciente que tengamos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora por grupos de alimentos para llevar a unos mensajes claros, ya que el tema de hoy es alimentación. En el caso, por ejemplo, de alimentos energéticos, ustedes conocen,
papa, yuca, camote, no hay ningún tipo de restricción en nuestros pacientes. Habría que ver la consistencia. En el caso de alimentos constructores, habría que ver si es que tengo un paciente con radioterapia en abdomen, ¿no? O ginecológico, como está muy cerca las vísceras, ¿no? Muy cerca a los intestinos, pues las menestras había que tener cuidado, pero si no, en el caso de algún otro tipo de radioterapia, no habría ningún tipo de problema, ¿no? En el caso de leche, huevo, yogur, carnes, atún, en realidad no hay ningún tipo de restricción. Hay pacientes, acuérdense, que pueden tener terapia combinada, como estábamos diciendo. Si tiene quimioterapia, ¿no? No sería tan aconsejable, si, sobre todo si tiene, es oncohematológica, ¿no? Como leucemias, y tiene muy pocos neutrófilos, ¿no? Con neutropenia, no sería tan recomendable, pues, el atún y, obviamente, ningún tipo de preparación cruda, ¿no? Pero si tenemos pacientes, pues, eso es más como estaba mencionando, lo tenemos en pacientes oncohematológicos, como leucemias, pero en pacientes con radioterapia, por ejemplo, si fuera una radioterapia mama, prácticamente podría comer de todo. En el caso de alimentos protectores, pues en el caso de frutas y verduras, no hay ningún tipo de restricción y recordar que aportan buena cantidad de vitaminas y minerales. La dieta siempre debería ser fraccionada para que pues, sea más tolerable para mi paciente. Y la cantidad, tenemos acá algunos ejemplos, ¿no? Con grupos de alimentos, ¿no? En el caso de lácteos y derivados, podría ser 1 o 2 raciones al día. Evaluar si mi paciente, por ejemplo, tiene algún tipo de fármaco especial, ¿no? Eh, el cual haría algún tipo de interacción, ¿no? Con el lácteo, entonces habría que alejarlo, ¿no? Del alimento. Pero son cosas muy puntuales, ¿no? Que más se ve en el caso, en el paciente mismo. Pero en general, para radioterapia no hay ninguna restricción de lácteos, ¿no? Salvo que haya diarrea, ¿no? Puede ser 1 o 2 raciones al día, preferir descremados, que son más fáciles de digerir. Si el paciente está recibiendo radioterapia de abdomen, podría ser más fácil de digerir, una buena solución, ¿no? Para evitar que el paciente regurgite, ¿no? Que el paciente vomite. No usar azúcar, porque el paciente, los lácteos ya tienen lactosa, no habría necesidad de agregar. En el caso de los huevos, podrían ser 1 o 2 raciones al día, podría ser una yema máximo al día. No superar las cantidades de más de 300 miligramos de colesterol al día, que es lo que recomienda siempre la OMS o distintas guías clínicas. Cualquier tipo de preparación, evitar solamente frituras, ¿no? En el caso de los panes, ¿no? Cereales. En panes podría ser 1 o 2 unidades al día en adultos, ¿no? Cereales. Todos, ¿no? Podrían ser integrales y ver estreñimiento, como hemos mencionado, prefiere andinos por su mayor contenido de proteínas, ¿no? En el caso de quinoa, kiwicha, ¿no? Distintos tipos de cereales que tenemos nosotros en Perú. Menestras, no habría ningún tipo de restricción. Acordarse que ningún alimento causa cáncer, ¿ok? Tubérculos, no hay ningún problema, ¿no? En evitar frituras. En el caso de estos tipos de alimentos que son, normalmente en Perú lo usamos como guarniciones, ¿no? Los cereales, la menestra, los tubérculos, podrían dar una cantidad en un adulto, ¿no? Entre 8 a 10 cucharadas, equivalente a 240 gramos en cocido, ¿no? En el almuerzo y cena. En un adulto, pues, de 1,60 m, con 60 kilos, 75 kilos, 60, 70 kilos de peso, no, no habría ninguna restricción, sino una recomendación normal. En el caso de verduras, ¿no? Pues habíamos mencionado, podría ser idealmente dos en el almuerzo y cena. Siempre las verduras, en caso de cualquier paciente oncológico, se recomienda 3 a 4 vegetales de distinto color para que aporten mayor cantidad de antioxidantes, ¿no? Y frutas, 2 a 3 raciones, dependiendo, ¿no? De bajo índice glicémico, y dependiendo las características que necesitamos con nuestro paciente, podríamos beneficiarnos más de la pectina, más de la fibra insoluble, más de la fibra soluble. Como estamos en un paciente oncológico, normalmente puede que mi paciente tenga inmunosupresión. Entonces, todas las frutas y verduras deben ser cocidas, ¿no? Actualmente las guías internacionales, por ejemplo, las guías de americanas, no recomienda que todo sea cocido, ¿no? Podría ser bien lavado, desinfectado, ¿no? Acuérdense que para desinfectar, ustedes pueden ver el protocolo MINSA, cómo se desinfecta, pues son 3 gotitas de cloro, ¿no? En 1 litro de agua, dejarlo reposar, ¿no? Por 30 minutos, luego pasarlo por agua caliente o agua hervida, ¿no? Siempre trabajar con agua hervida todo y puede consumir normalmente el paciente. Pero ¿por qué siempre en consulta decimos que todo debe ser cocido? Porque el paciente muchas veces no realiza todos estos procesos de higiene, ¿no? Y no tiene buen cuidado. Y como puede haber bastante contaminación cruzada, ¿no? Entonces, por una cuestión de practicidad, se podría decir, ¿no? O práctica dietética, se le dice, ¿no? Al paciente. Pero las normas, ustedes pueden ver, podría ser fresco, ¿no? Pero acuérdense también, habría que ver el saneamiento, o sea, cómo está el contaminante, ¿no? En el agua, ¿no? Muchas veces el agua, a menos que está en grifo, directamente no la podemos tomar, ¿no? Tiene que ser hervida. Eh, en el grifo estamos hablando del caño, ¿no? En el caso de las grasas, pues una ración.
normal, evitar frituras y condimentos, pues lo que recomienda la OMS, una cucharita máxima en todos los alimentos del día. Si no hubiera hipertensión, habría que valorar al paciente, como hemos mencionado, y el azúcar pues no aporta ningún tipo de vitamina, mineral, así que siempre lo máximo que se pueda restringirla, no porque cause cáncer, ¿no? Directamente, ¿no? Sino porque no aporta vitaminas ni minerales, ¿no? No necesitamos esas calorías extras, salvo si quisiéramos que nuestro paciente gane peso, ¿no? Podríamos usar el azúcar no debería, o los carbohidratos simples no deberían ser más del 5% del valor calórico total, ¿no? En el caso de azúcar, ¿no? De sacarosa. Y líquidos, bastante hidratación. De todas maneras, como estamos tratando cabeza y cuello o abdomen, sobre todo cabeza y cuello, sí necesitaríamos bastante hidratación de nuestro paciente, ¿no? Podría ser en forma de cálculo, ¿no? 35 a 40 cc o mililitros por kilogramo de peso del paciente, ¿no? Hacerlo por todo el peso actual, ¿no? Por el peso total del paciente, no por un peso corregido, no. Sino hay que hidratar todo el paciente, ¿no? Todo el paciente. Muy bien, estas son unas pequeñas referencias que hemos querido dejar, ¿no? Para terminar la función, que ustedes pueden repasarlo, es el ASPEN y el ASPEN, ¿no? Que nosotros manejamos, ¿no? En nutrición oncológica y algunas otras guías de práctica clínica, ¿no? De nutrición oncológica. Muy bien, gracias. No sé si habrá alguna duda de la presentación, estamos prestos. Licenciado Israel, muy, muy buena la presentación. Mis felicitaciones por el detalle de presentar justamente cuáles son las alternativas que se muestran justamente ante las consecuencias producto de la radioterapia, ¿no? Es es un tema importante porque siempre está la duda por parte del paciente, ¿no? Si bien a veces se le puede venir a la cabeza el tema de ya ir pensando en una posible suplementación o tomar X tipos de vitaminas, entre comillas, ¿no? Productos que pues, se pueden encontrar siempre, a veces producto de la mala información, eh, o la mala, incluso mala información por, digamos, de otros lados que se puedan escuchar. Pero siempre este ajuste con la dieta es lo principal. Creo que a veces dentro de la práctica clínica, o no digo necesariamente hospitalaria, muchos de esos pacientes pueden tener esta primera opción de justamente modificar su alimentación o saber elegir correctamente los alimentos que van de acuerdo a la terapia que están recibiendo y evidentemente también a estas consecuencias, ¿no? Que justamente pueden ser las diarreas, pueden ser problemas justamente a nivel de la inflamación a nivel de la boca o está problemas de disfagia, por ejemplo, ¿no? Que obviamente van a limitar en cierto modo la ingesta normal o de preparaciones normales, pero que luego, ¿no? Con los ajustes necesarios, la idea es optimizar lo mejor posible. Van a haber situaciones en las que evidentemente esto no va a ser dable. Ahora, vamos a ir pasando con algunas preguntas por parte del público. Tenemos aquí, por ejemplo, acerca del TOCOSH. Dice acá, bueno, o tantos, ¿no? ¿Sería posible el consumo de ese tipo de este alimento para estos pacientes? Ok, claro, el tocos históricamente siempre es usado como un agente antibacteriano, ¿no? Entonces, sí podría ser, pero habría que valorar, ¿no? Como hemos mencionado, si mi paciente no está inmunosuprimido. Si mi paciente sí está inmunosuprimido, igual el toco es al final tener este proceso de fermentación, ¿no? No sería recomendable, ¿no? ¿Cómo vemos si el paciente está muy suprimido? Pues vemos el hemograma, sobre todo ver si el paciente está en neutropenia, ¿no? Si está en neutrófilos, pues menos de 5.000, sobre todo, es una neutropenia severa. Entonces sí estaría contraindicado en estos tipos de pacientes. Ahora, como nuestro tema de hoy ha sido radioterapia, puede ser que el paciente esté inmunosuprimido, sobre todo si está con mucho tiempo sin una ingesta de alimentos, lo que es lo usual, ¿no? Sí podemos tener esos pacientes. Otra pregunta que acá mencionan es si al haber justamente sugerido que se debe de desinfectar las verduras y, bueno, en general todas las verduras y frutas, ¿no? Eh, el uso, por ejemplo, de un agente desinfectante como el ácido, acá dice peracético, ¿es posible su uso ya que hoy por hoy se escucha, ¿no? De que el hipoclorito de sodio o la lejía se suele impregnar en los alimentos? ¿Has escuchado algo sobre ese? Claro, el agente, claro, este agente, ¿no? El ácido peracético, sí nos han, bueno, no lo usamos con alimentos, ¿no? Al menos
en mi experiencia propia, ¿no? En nuestro hospital, pero sí hemos visto, por ejemplo, en guías, por ejemplo, del FDA, ¿no? En otros países, ¿no? Al menos en Perú, ¿no? En las normas MINSA, ¿no? En lo que es manipulación de alimentos, el uso de hipoclorito, pues es lo recomendado, ¿no? El cloro. Eh, he escuchado, ¿no? Como he mencionado, del ácido peracético en otros tipos de países, ¿no? O en otros tipos de guías, ¿no? Pero no podría dar a ciencia cierta, pues si es que lo podríamos usar acá en Perú. Sé que, por ejemplo, la dosis es muy parecida, ¿no? Podría ser 10, 20 mililitros, ¿no? Por un litro de agua, pero como he mencionado, acá en Perú al menos lo que hemos manejado sí es con cloro, ¿no? Con hipoclorito. Y son cantidades seguras, ¿no? Como hemos mencionado. Claro que las cantidades, nosotros estamos hablando coloquialmente, ¿no? Porque es lo que le diríamos al paciente, ¿no? Tienes que usar 3 gotitas, ¿no? Por un litro de agua. Pero ustedes en una norma, pues, como ingeniero sanitario, ¿no? Con el que maneja su hospital, van a ver que todo se maneja en partes por millón, ¿no? O ppm. Entonces, eso ya es, ustedes pueden buscar también nosotros como INEN, ¿no? Tenemos una guía de buena higiene, buenas prácticas de higiene, ¿no? De BPH. Entonces, ponen BPH INEN y tenemos también unas guías de lo que recomiendan, ¿no? En estas partes por millón. Sería un buen documento que podrían revisar, ¿no? También. Y ya para de repente cerrar con esta última pregunta, eh, ¿qué tanto la desnutrición o sarcopenia previas del paciente al inicio de radioterapia condiciona, por ejemplo, la aparición de una mayor incidencia o frecuencia de estos síntomas, ¿no? Que ya nos has podido explicar? Ah, ok. Eso sí, sí hay bibliografía, ¿ya? Sobre eso. Entonces, normalmente cuando un pacientito no tiene, por ejemplo, esos tipos de problemas, ¿no? De desnutrición previa, ¿no? Y no se le ha hecho una prehabilitación quirúrgica, se ha visto que, por ejemplo, el 70 al 60% va mal el tratamiento, ¿no? No responde bien al tratamiento. Entonces, y en realidad esa es la cantidad más o menos que viene de pacientes, ¿no? Por ejemplo, si vemos un paciente que tiene problemas o tumores, ¿no? De cabeza y cuello, casi el 60-70% ya tiene una desnutrición, ¿no? Porque el paciente siempre viene venido a menos. Sí es bien común, ¿no? Sí es bien común aparte que podamos ver, y todos los problemas involucrados, ¿no? Ya sea sarcopenia, ¿no? Fragilidad. Y bueno, acá hay una última pregunta, en realidad son dos, pero que se relacionan bastante, que, bueno, hablan del uso de la glutamina, ¿no? Del consumo de glutamina Ujú. en este tipo de pacientes oncológicos. ¿Es recomendable o va a depender dónde está la ubicación de ese tumor? Claro, de todas maneras va a depender, ¿no? Va a depender de dónde está ubicado, ¿no? Como menciona Edison, pero lo que más he estudiado, ¿no? Es que, uno, la glutamina no es que prevenga, ¿no? Eso sí ya está casi 100% confirmado, ¿no? No es que yo le doy glutamina y prevengo que el paciente tenga mucositis. O sea, hay terapia oncológica que sí o sí va a ser mucositis, ¿no? El paciente. O sea, es muy difícil poder controlarlo. Pero lo que sí se ha estudiado es que pudiera ayudar a regenerar, ¿no? Las células. Lo que más he estudiado en glutamina es en realidad, en el caso de lo que nos concierne, sería pues en radioterapia, en mucositis oral, ¿no? Lo que más se podría estudiar. Inclusive dejar la glutamina, ¿no? Un rato en boca, ¿no? Y deglutirla, ¿no? Es lo que dicen las guías. Como también hablan de los omegas, hablan de la vitamina E, y de varios justamente Ah, también sí. que se refieren a, bueno, unos lo usan de forma tópica, ¿no? Y otros se Ujú. relacionan con, pero creo que más he visto en uso más local. Muy bien, licenciado Israel. Un placer haberlo tenido 2 minutos. Muchas gracias por su tiempo y la disponibilidad. Y evidentemente también, pues usted ha traído a realizar también siempre a los egresados. Uno de ustedes, justamente usted es uno de ellos. También ha pasado por las aulas de Wiener. Es especialista en nutrición oncológica justamente también por haber tomado la decisión de formar parte de esta casa de estudios. Así que mi reconocimiento, mi felicitación por tu trayectoria. Esperemos pues que siempre con los éxitos de siempre y ahora, bueno, con la alegría que ahora sé que usted también está teniendo en estos últimos días, ¿no? De hecho que lo sobrecoge y bueno, también felicitarlo por ello, que todo le vaya muy bien y bueno, esperemos que esta no sea la única oportunidad y que más adelante también podamos contar con su valiosa participación. Muy agradecido. Muchas gracias, Edison, por la invitación. Encantado de vernos en otra oportunidad. Cuídense. Listo, muchas gracias. Muy bien, estimados colegas, continuando con esta parte de la presentación, paso a mostrarles muy brevemente respecto a justamente la especialidad de nutrición clínica con mención en nutrición oncológica.
Para los que recién se han conectado, mi nombre es Edinson Arevalo, soy el coordinador académico de la segunda especialidad de justamente de esta mención de la Universidad Norbert Wiener. Para los que estén interesados en formar parte de la segunda especialidad, paso a mostrarles justamente en qué consta los estudios de esta mención en nutrición clínica. Espera unos segundos mientras se da con la pantalla completa, espero que ya se pueda ver. Creo que sí. Entonces, bueno, la segunda especialidad pertenece a la escuela de posgrado, también a la carrera de nutrición, de nutrición y dietética de la Universidad Norbert Wiener. Y en cuanto a lo que es la universidad en sí misma, nos diferencia en varios aspectos, ¿no? Sobre todo el reconocimiento en las 4 estrellas QS de calidad en la enseñanza, la certificación ISO que contamos, ya son más de 25 años formando profesionales líderes, también ya más de 15 formando también profesionales especialistas en la escuela de posgrado, aprendizaje práctico en centro de simulación, plan de estudios enriquecidos por la Arizona State University, profesores especialistas e investigadores en RENACID, compromiso con la investigación, que también es importante, ¿no? Con docentes que también publican en Scopus, Voz del Cielo. Ofrecemos maestrías, segundas especialidades como justamente la que venimos mencionando, y también se ofrece a los estudiantes experiencias globales, ¿no? Como justamente pueden ver aquí con las alianzas que existen con diversas universidades a nivel mundial, sobre todo con la Universidad de Arizona. Ahora, dentro de la segunda especialidad en nutrición clínica, con mención en nutrición oncológica, lo que ofrecemos es justamente una plana docente con alta experiencia en nutrición clínica. También contamos con docentes que se dedican a la parte oncológica que los pueden guiar ustedes para poder tener conocimientos actualizados. Ya la modalidad que tenemos para esta oportunidad es la modalidad 100% a distancia, ¿no? Con una malla curricular que también ha sido renovada hace poco, enfocándolos mucho más hacia la parte de nutrición oncológica, evidentemente. Y también, también contamos pues con una formación integral, no solamente de la parte práctica o la mejora de las competencias en nutrición clínica, sino también desde la parte de investigación. Por tanto, el objetivo del programa es formar profesionales con competencias que les puedan permitir ofrecer una atención especializada en la prevención y el tratamiento de enfermedades oncológicas, evidentemente desde el punto de vista nutricional, a quienes van dirigidos a profesionales universitarios de la carrera de nutrición y dietética, nutrición humana o bromatología y nutrición. La metodología es el aprendizaje basado en problemas o la aula invertida, el método del caso, sobre todo estos tres, porque siempre tratamos de plasmar la expertise clínica y práctica de nuestros docentes para que también nuestros estudiantes puedan adquirirlas dentro de su formación y evidentemente también a través de la educación virtual, ¿no? Las competencias que ustedes van a alcanzar dentro de la segunda especialidad es justamente aplicar el proceso de atención nutricional en estas personas, digamos, con un enfoque prioritario a los pacientes oncológicos, identificar las necesidades alimentarias nutricionales de estos grupos, así como también de otros tipos de, digamos, de población, y también liderar y desarrollar investigaciones en nutrición oncológica, ¿no? Contribuyendo justamente a la mejora en esta área. El título que recibes al término de los estudios de la segunda especialidad es justamente el título de especialista en nutrición clínica con mención en nutrición oncológica a nombre de la Universidad Norbert Wiener. Importante también mencionar de que este título es reconocido por SUNEDU y también por el Colegio de Nutricionistas del Perú. Indispensable para obtener el título es aprobar obviamente todos los cursos, haber asistido al 90% del programa y sustentar y aprobar la tesis o un trabajo académico. El plan de estudios consta de 3 ciclos, cada ciclo con 4 asignaturas. Como pueden ver, ya en el primer ciclo vemos cursos de bioquímica clínica, los fundamentos de la nutrición clínica para que conozcan justamente el proceso de atención nutricional en lo más extensamente posible, en la farmacología aplicada a la nutrición e inmunonutrición. Segundo ciclo, vemos las bases para el soporte nutricional enteral y parenteral, la terapia nutricional en enfermedades crónicas, también con énfasis y su correlación con las patologías oncológicas y también ya enfocándonos netamente en la parte de oncología, pues la terapia nutricional tanto uno y 2 que se lleva en el tercer ciclo. También mencionarles que en el ciclo 2 ya se comienza a ver
temas de investigación, justamente para que el estudiante pueda ir preparándose para poder desarrollar su trabajo, sea de tesis o su trabajo académico. En el ciclo 3, nuevamente repito, es la continuación de la terapia nutricional en el paciente oncológico 1. Luego contamos también con la terapia nutricional en la sobrevida y cuidados paliativos oncológicos, la quimioprevención del cáncer y cerramos con el curso de investigación donde justamente ya se viene a aplicar el protocolo que se ha podido diseñar en el curso de seminarios. La plana docente, quien les habla, está como docente y coordinador Edinson Arévalo, bueno, también ya con una formación en la parte clínica y pública y actualmente pues como docente encargado de la especialidad. También te contamos con el doctor Joel de León, él es especialista en ciencias biológicas por la Universidad de La Habana, también es investigador reconocido, ¿no?, en RENACIP, también y forma parte también del Centro de Investigación de Virología de la Universidad San Martín de Porres. El magíster Miguel Inocente con el químico farmacéutico, donde también vamos a poder contar con su valioso aporte en cuanto a los cursos de investigación. La licenciada especialista Cintia Ceballos Alcalde, también licenciada por la Universidad Mayor de San Marcos, cuenta también con una especialidad en la Universidad Norbert Wiener y estudios de maestría en docencia universitaria y también trabaja en el Hospital Nacional Hipólito Unán. La magistra Nelisa Zúñiga Alvarado, que también es experta en docencia y alimentación, es también egresada por la Universidad Federico Villarreal, es también nutricionista asistencial del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, ¿no? Y sobre todo se enfoca a los temas pediátricos, ¿no?, que también se van a considerar dentro de la especialidad. La licenciada Stephanie Díaz, también egresada de la Universidad de las Peruanas, también se especializa en nutrición clínica, mención en nutrición oncológica, experta también en el manejo de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, así también como en pacientes sometidos a cirugías bariátricas. El licenciado Giancarlo Casasasillo, licenciado en nutrición, también especialista en nutrición clínica, trabaja actualmente en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur. Entonces también contamos él con su expertise en el manejo del paciente oncológico. Y también comentarles que contamos con expertos invitados internacionales, a la licenciada Daniela Ballén, que también es nutricionista, también ha pasado por la especialidad de nutrición clínica de la Universidad Norbert Wiener, y actualmente es nutricionista clínica en la Clínica Universitaria de Colombia y miembro del Comité Científico de Oncología de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Y también contamos a la magistra Laura Joy, que quizás sea conocida por algunos de ustedes, también magíster en nutrición humana, especialista en ciencias de los alimentos por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, y es especialista en nutrición oncológica por la Sociedad Brasilera de Nutrición Oncológica y de Nutrición. Ella también nos va a acompañar en algunos temas dentro del desarrollo de la especialidad. Entonces, dicho esto, ya con información restante respecto a ya de la propia especialidad, paso a nuestra asesora comercial, la señorita Francesca Aragón, que nos va a complementar la información. Muy buenas noches con todos. Gracias, coordinador Edinson Arevalo. Quiero agradecer la participación a este webinar súper interesante. De igual forma, también poder invitarlos a participar de la segunda especialidad en nutrición clínica con mención en nutrición oncológica, que a partir del presente inicio cuenta con una modalidad 100% a distancia, lo cual va a permitirle poder conectarse desde cualquier parte del país, ¿no? Las clases son sincrónicas, es decir, con un docente en vivo. Estas clases igual quedan grabadas para posteriores consultas, pero comentarles que su participación es importante, ¿no? Ya que debe mantener una participación activa durante la clase. De igual forma, nuestro inicio está programado para este 8 de noviembre. Actualmente contamos con 7 vacantes para dar inicio a la especialidad. De estar interesado, agradecería que nos hagan saber. Vamos a nosotros compartir una encuesta a través del chat para que ustedes puedan registrarse y solicitar mayor información. De igual forma, quiero mencionarles que nuestra especialidad tiene como duración 12 meses. Son 3 ciclos académicos de 4 meses cada uno. El horario referencial, ¿por qué manejamos aquí un horario referencial? Quiero comentarles que cuando nosotros le brindamos la información, ya usted va a contar con el cronograma de clases del primer ciclo, para que usted pueda también revisar
las fechas exactas en las cuales tendría clases dentro de estos días, los miércoles, sábados y domingos, exceptuando no, hay un curso que sí le solicita poder participar los días jueves, pero lo bueno es que contando ya con este cronograma del primer ciclo, usted puede compaginarlo con sus actividades profesionales, ¿no? Lo cual va a permitir que usted pueda tomar una decisión en participar de la especialidad. De igual forma, yo les comparto esta información para que ustedes tomen la decisión y ya estando dentro del primer ciclo, nuestro coordinador Edinson Arévalo, durante el primer ciclo de la especialidad, les compartirá pues el cronograma del ciclo número 2, ¿no? Y así en lo sucesivo, para que usted pueda ver las fechas exactas en las cuales estaría llevando los cursos. De igual forma, de estar interesado en poder participar de la especialidad, requerimos nos puedan hacer llegar una ficha de admisión, que es un formato que nosotros le proporcionamos, es propio de la universidad. La copia simple de su DNI por ambos lados, carnet de extranjería o pasaporte de ser el caso. Su título profesional, si está registrado ante SUNEDU, no es necesario adjuntarlo. De igual forma, también solicitamos la copia simple de su habilidad vigente. Ello por dos particularidades. Una, porque es uno de los requisitos que nos solicitan en el Colegio de Nutricionistas. Y dos, el cual le va a dar el beneficio por convenio con el Colegio de Nutricionistas a nivel nacional. Que ahora les voy a explicar un poquito en cuanto a la inversión de nuestra especialidad. De igual forma, también solicitamos una constancia de pago por derecho de admisión. Es el primer pago a realizar. Es un pago de 300 soles. Y una fotografía tamaño, para una fotografía digital, pues de tamaño carnet o pasaporte, ¿no? De igual forma, presentando todos estos requisitos, nosotros procedemos a coordinar su entrevista profesional a cargo de nuestro coordinador Edinson Arévalo. Es una entrevista para conocer un poquito más sobre su perfil profesional. Ello es lo que viene a ser la ficha de entrevista, ¿no? Y una vez usted estando admitido, en la siguiente pestaña, por favor, coordinador. Una vez estando admitido, luego realizar el pago de admisión de 300 soles. Eso no me gusta. Sí, como les hacía mención, una vez realizado el pago de admisión de 300 soles y haber sido admitido en la especialidad luego de la entrevista, usted procederá a cancelar el concepto de primera matrícula. Son 3 matrículas, ya que esta especialidad dura un año. Son 3 ciclos académicos y cada uno consta con una matrícula de 300 soles, ¿no? Que se cancela al inicio del ciclo. Y de igual forma son 12 cuotas de 670 soles. Esta es una inversión regular. Nosotros actualmente, como le hacía mención, contamos con un convenio con el Colegio de Nutricionistas que le otorga el 20% de descuento para el presente inicio, donde sus cuotas, en lugar de ser cuotas regulares de 670 soles, quedarían en cuotas de 536 soles. Este es un beneficio que se respeta de inicio a fin de la especialidad. Este no va a incrementar durante, digamos que iniciamos ahora en el 2025 y la inversión cambia para el 2026, no. La inversión va a ser la misma, ¿no? Es decir, que por ello solicitamos también la copia de su unidad vigente para poder hacer acreedor de este beneficio a nivel nacional con los colegios de nutricionistas, que es del 20% de descuento. Es decir, si usted desea participar, el primer paso es poder enviar los requisitos, realizar el pago de admisión. Procedemos a agendar su entrevista profesional a cargo del coordinador Edinson Arévalo. Una vez admitido, usted procederá a cancelar el concepto de primera matrícula y primera cuota. Con ello, nosotros completamos el proceso de inscripción y usted ya estaría listo para poder contar con sus accesos para el inicio de clases. La siguiente pestaña, por favor. De igual forma, no sé si tengan alguna consulta, yo voy a activar sus micrófonos. De repente ha quedado alguna duda para que ustedes nos las puedan compartir. O pueden escribir también a través del chat para poder absolver cualquier duda. Aquí justo veo que hay una persona que está interesada en la especialidad. Vamos a brindarle información, no se preocupe, en breve, para que pueda tomar la decisión en poder iniciar el proceso con nosotros. De igual forma, les vuelvo a recalcar, estamos colocando nosotros un formulario para que las personas interesadas en solicitar mayor información de la especialidad puedan llenar este formulario y yo me voy a contactar con ustedes. Como les hacía mención, contamos solamente actualmente con 6 vacantes para el presente inicio. Las vacantes de esta especialidad
son vacantes limitadas. Es una especialidad que actualmente tiene alta demanda, por lo cual solamente ya estando en quincena de octubre, contamos solo con 6 vacantes. La siguiente pestaña, creo que no hay ninguna consulta por ahora, coordinador Edinson. Quiero dejarles mis datos. Mi nombre es Francesca Aragón. Este es mi número de contacto, mi correo electrónico. Cualquier duda o consulta que tengan, pueden escribirme o llamarme para poder absolverla, ¿sí? Como les hacía mención, la especialidad actualmente es 100% a distancia. Es una modalidad que le va a permitir, pues, conectarse desde cualquier parte del país, ¿no? Estando en provincia, a veces que están haciendo Zoom o están un poquito alejados, lo único que hay que tener, pues sí, es una buena red de internet para poder estar en las clases, son sincrónicas. El coordinador Edinson Arévalo, como coordinador de la especialidad también, y como el desarrollo de la especialidad, sí se requiere su participación activa. No es decir de que si bien las clases quedan grabadas, yo voy a ver la grabación de la clase, no. Nuestras clases son participativas, se ve bastante casuística. Ustedes van a ver casos dentro de los cursos que nosotros tenemos, y de igual forma el plus como escuela de posgrado y el plus que tiene nuestra segunda especialidad es que ya dentro de ella van a poder desarrollar su trabajo académico o su tesis, ¿no? De acuerdo a la modalidad por la cual usted vaya a optar. Los pagos, muchas gracias por la consulta, señorita o señor Villarreal, muchísimas gracias. Si el pago es mensual, sí, como le hacía mención, nosotros contamos con descuentos. En este caso es el 20% de descuento que tiene por convenio con el Colegio de Nutricionistas, y los pagos son 12 cuotas en total, ¿no? Es una cuota por mes. Lo que sí, para poder completar su proceso de inscripción, en este caso realizarían el pago en el mes de octubre, que vendría a cubrir pues el mes de noviembre, ¿no? Solamente de esa forma es para poder iniciar con su inscripción, generar sus credenciales para que puedan tener acceso a sus plataformas. Utilizamos Zoom para el dictado de clases, utilizamos la plataforma Canva para que ustedes desarrollen todo el tema de, bueno, tener las grabaciones de las clases, poder interactuar con los docentes, ¿no? Poder descargar también las clases, subir el material, descargarlo, poder participar de los foros, ¿no? Tiene un componente también asincrónico esta especialidad, la cual, pues, de acuerdo a cada curso, va a poder desarrollar algunas actividades que le solicitan los docentes. No sé si hasta aquí hay alguna otra consulta. De repente pueden activar sus micrófonos, tienen el permiso para hacerlo, o en su defecto lo pueden escribir, ¿no? Igual están compartiendo el link del Google Form para que puedan registrar sus datos. No sé, de repente, coordinador, si quiere complementar algo de la información que hemos proporcionado en cuanto al desarrollo de las clases, quizás para que les quede un poquito más claro. Sí, Francesca, solo mencionarles que lo que sí lo mencioné dentro de la presentación, esa es una malla nueva, ¿no? Ya la especialidad tiene creada aproximadamente ya unos 7 años en promedio, 7 años, 6 años, y ya durante este año se ha hecho el cambio justamente de la malla curricular, enfocándolo mucho más a la parte oncológica. Entonces, eh, lo más novedoso comentarles es que se está incluyendo la parte de nutrición en el paciente paliativo, ¿no? Que es cómo se interviene aquel paciente que ya sobrevivió al cáncer, por ejemplo, ¿no? Cursos de quimioprevención tienen que ver también en aquellas estrategias de intervención que digamos, incrementan, ¿no?, la proporción en la que un paciente tenga menos riesgo de poder padecer cáncer o pueda, a cabo de un cierto tiempo, recaer en el problema, ¿no? Cosas por el estilo. También vemos que el tema de los casos clínicos o el tema de la práctica en los cursos de terapia nutricional se van a enfocar evidentemente en la resolución de casos clínicos que son proporcionados por los docentes de cada una de esas asignaturas. Como repito, y los hemos escrito, todos provienen y trabajan en hospitales o en clínicas, y justamente ello permite tener una casuística inmediata, ¿no? Para que también la competencia que viene a ser a mejorar o aplicar el proceso de atención nutricional sea lo más adecuado para ustedes. Entonces, hemos pensado en ello, y conforme ustedes vayan avanzando en la especialidad, pues van a ir justamente dándose cuenta, ¿no?, de las nuevas competencias que ustedes van a ir adquiriendo. Entonces, si ya hay más consultas, me parece que no, Francesca, No, me creo que parece ya que no, no. creo que ha quedado clara toda la información.
Agradecerles una vez más su participación y quedarse hasta este momento. Los interesados, como les comenté, pueden registrar sus datos, tomarle un print, de repente una foto a mis datos también y poder comunicarse. Iniciamos de todas maneras este 8 de noviembre. De igual forma, hacerles mención que contamos con 6 vacantes, entonces todavía pues vamos a continuar con el proceso de inscripción. Pueden igual compartir la información con sus colegas, quienes también puedan estar interesados en llevar esta especialidad. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, Edison, por la participación. Muy buenas noches, muchas gracias.